Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Les habla Verónica González, Brand Manager de Glisodin en Perú para Bliscorp, representantes de marcas médicas exclusivas y representantes exclusivos de Glisodin en el país. Agradecemos a todos los médicos conectados esta noche a este webinar Dermatología Integrativa y Glisodin. Esta noche tenemos una ponencia muy interesante de la mano de la dermatóloga funcional Jessie Schwarzberg de México. La doctora Jessie es médico egresada de la Universidad de Anáhuac, con especialidad en medicina interna por el ABC y en dermatología por el Centro Dermatológico Pascua. Cuenta con 21 años de experiencia en práctica privada y acreditación en medicina funcional e integrativa por el Institute of Functional Medicine, Root Cause Dermatology y Learn Skin. Formaciones que la convierten en una de las voces más completas en dermatología integrativa en Latinoamérica. Ha sido ponente en múltiples foros internacionales y es fundadora de la clínica Skin Project en Polanco, Ciudad de México, donde atiende con un abordaje holístico de la dermatología clínica y estética. Los invito a todos a estar muy atentos e ir dejando sus preguntas en la casilla o por el chat. Al final tendremos un espacio para que la doctora Jessie pueda responderlas. Damos inicio con la ponencia y bienvenida, doctora Jessie. Muchísimas gracias. Pues voy a compartir mi pantalla. Em, Aquí está. A ver, aquí estamos. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan amable. Efectivamente, soy dermatóloga clínica y cosmética, pero también funcional e integrativa. Y hoy vamos a platicar un poco de todo con respecto a la dermatología integrativa. Es un poquito ambiciosa la plática, entonces con toda la intención de poder abordar para todos ustedes, no sé exactamente en qué nivel andan, todos me imagino que son dermatólogos, pero no sé si han hecho estudios en funcional e integrativa. Entonces, por lo mismo decidí empezar desde las bases, desde explicarles qué es la dermatología integrativa y funcional y ya de ahí abundar en cuestiones, yo creo que un poco más avanzadas, que sí pienso que les puede dar, les puede hacer una diferencia el día de mañana en su consulta. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de Glisodin hoy y para mí es un privilegio hablar siempre de Glisodin. Es un producto con el cual empecé hace muchísimos años a hablar de las cuestiones de integrativa y por eso es que vamos a platicar mucho también de la antioxidación. No les voy a dar la explicación de radicales libres y qué son los antioxidantes, no, porque creo que también han tenido otras pláticas, quizá con John Gaviria, etcétera, pero quiero darles otras cosas, es decir, una forma de ver cómo un paciente, cómo saber y cómo justificar si un paciente está oxidado y requiere un antioxidante. Entonces, bueno, antes que nada, vamos a ver qué es la medicina funcional del que tanto se habla hoy en día. Bueno, al final del día es la medicina enfocada en identificar y abordar la causa de raíz de las enfermedades. Y yo cuando escuché eso y empecé con toda esta aventura de aprender sobre funcional, dije, bueno, pues esa es la medicina, ¿no? En general. Pero me di cuenta tristemente que no es cierto, que la medicina convencional está mucho más enfocada en síntomas. Me duele la cabeza, te doy un analgésico. Tienes fiebre, un antipirético. Te arde la panza, ok, un antiácido. Pero a veces no nos detenemos a cuestionar qué hay detrás de toda esa sintomatología. Entonces, en medicina funcional, pues entendemos que los síntomas solo son un punto de partida. Evidentemente esto es una cita mucho más larga y más detallada, entonces para aquellos que dan consulta en 5 minutos esto no va a funcionar definitivamente. Nos enfocamos mucho a una historia clínica muy, muy larga en donde indagamos sobre enfermedades crónicas, el medio ambiente, las elecciones de estilo de vida de los pacientes, la genética, bueno, en muchísimas cosas. Y esto hay que decirlo, no es una revolución, es una simple evolución de la medicina
y no está peleado para nada con la medicina convencional, es decir, hay que integrarlo, por eso se llama medicina integrativa. Es definitivamente una visión muchísimo más amplia hacia la prevención y optimización de la salud, que es diferente estar vivo que estar viviendo óptimamente. Y busca mucho responsabilizar y empoderar al paciente. Y esa parte a mí me encanta, porque antes se sentía un poco como que el médico estaba un poco endiosado diciéndole al paciente qué hacer desde el punto de vista de síntomas. Mira, te duele esto, tómate esto. Actualmente estamos responsabilizando al paciente de su propia enfermedad y eso me parece clave. Entonces, bueno, pues a mí me gusta mucho esta imagen. Esta imagen es como un poco más claro de qué es lo que está pasando con la medicina convencional y la medicina funcional. La medicina convencional básicamente está trapeando el agua que se está desbordando y lo que busca hacer la medicina funcional es cerrar la llave, encontrar la raíz y realmente corregir el problema. Entonces, ¿cuál es la respuesta clásica, digamos, convencional? Que se da a las enfermedades crónicas. Esto lo aprendí cuando estudié medicina funcional, el famoso name it, blame it and tame it, ¿no? En el caso de dermatología, les voy a poner un ejemplo. Name it es ponerle el nombre y el diagnóstico, por ejemplo, dermatitis atópica. Blame it es echarle la culpa a algo, a la genética, por ejemplo, que le quitamos el poder al paciente. No, ni modo, ya tienes dermatitis atópica, no hay mucho que hacer, tómate esto o ponte esto. Y tame it es justamente ponte esto, es decir, ponte un tratamiento sintomático, en este caso el ejemplo clásico sería la cortisona y ahí se quedó. Y ya no hicimos más ni buscamos más. Pero la realidad es que nosotros tomamos un juramento hipocrático que es primero no dañar. Y aunque en México no tenemos tan buena estadística, probablemente les pase lo mismo en Perú. En Estados Unidos, que sí tienen buena estadística, ellos dicen que la cuarta causa de muerte en Estados Unidos es el uso apropiado de medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que estamos enfermando a nuestros propios pacientes con los efectos secundarios que generan estos medicamentos sintomáticos. Ejemplo, el antibiótico que puede dañar la microbiota durante más de 5 años. Es decir, al dar una sola ronda de antibiótico en un paciente con acné, podemos dañarle la microbiota durante 5 años. De tal manera que cuando empezamos a pensarlo y verlo así, cambiamos nuestra forma de pensar y qué más podemos hacer por estos pacientes. Y la realidad es que vivimos en un mundo en donde pues actualmente estamos más enfermos que nunca. Y esto es el motivo, está muy, muy claro el por qué. ¿Por qué? Porque el humano de tribu, el que era antes, pues nacía por parto vaginal, tenía la fortuna de la lactancia materna, su dieta era alta en fibra, básicamente comían lo que cazaban, lo que encontraban, y esos lugares en el mundo siguen existiendo, son pocos, pero siguen existiendo, y los conocemos muy bien los dermatólogos porque hace muchos años se estudió precisamente la dieta en estos lugares remotos y vieron que no existe el acné, que ni siquiera saben que es un comedón, por ejemplo. Entonces, en estos lugares donde comen bien y comen una dieta antiinflamatoria, donde no hay exposición a antibióticos, evidentemente el no tener exposición a antibióticos para ciertas cosas, pues no es bueno, ¿verdad? A veces los necesitamos. Pero el humano que sobrevivió sin antibiótico, pues va a ser longevo y definitivamente no va a padecer de acné ni muchas otras enfermedades que, seamos realistas, son enfermedades del mundo moderno. En cambio, el humano citadino definitivamente pues tiene exactamente lo contrario y por eso es que padecemos de acné, de obesidad, de resistencia a la insulina, ovario poliquístico, diabetes, enfermedades autoinmunes, no sé ustedes, pero a mí me choquea cómo yo puedo encontrar Hashimoto en chicas de 14 años porque llegaron con acné. O sea, estudiamos y encontramos y cada vez nuestros pacientes están mucho más enfermos. Y pues sí, el famoso exposoma es la razón. Nuestra dieta es inadecuada, no hacemos ejercicio, nos estresamos, que probablemente este es un factor que le damos poca importancia, pero que en realidad es enorme este problema porque afecta a todo lo demás. No le damos el descanso al cuerpo, nos ponemos a ver el celular, el tabaquismo, alcoholismo, pues ni se diga, ¿verdad? Y la exposición a tóxicos que se nos olvida muchas veces. Pero hay que recordar que estamos en el momento de la humanidad en donde más tóxicos tenemos, es decir, contaminación en el aire. Yo vivo en Ciudad de México, está súper contaminado. Hay metales pesados hasta en el agua. Hay plásticos que estamos consumiendo por todos lados. Nuestros cosméticos, nuestras cremas, nosotros mismos estamos a veces haciendo disrupción endocrina en nuestros pacientes.
Entonces hay que tener un poco de cuidado y tomar esto en consideración, porque todo esto tiene que ver no solo con las enfermedades dermatológicas, sino también con el envejecimiento cutáneo. Absolutamente todo ya se ha ido demostrando que está asociado al envejecimiento prematuro y pues claro, eso nos va a dar mucho trabajo a nosotros, pero tenemos que ser mucho más eficientes en cómo tratamos a los pacientes, desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro en dermatología integrativa. Y es por eso que les pongo aquí esta imagen, que para mí es de las imágenes que más me gustan, porque para mí todo empieza en el intestino. El mismo Hipócrates dijo que la base de todas las enfermedades era el intestino y la medicina funcional está basado en eso. Y entonces yo quiero darles un repasito pequeño de qué es un intestino sano, porque a veces ya se nos olvidó siquiera cómo se ve un intestino sano, porque ya ni lo vemos realmente. Un intestino sano en realidad debe de tener en su lumen, en ese lumen debe de haber mucha microbiota diversa de todos los tipos, incluyendo Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia, todo ese tipo de nombres chistosos, Rosburia, etcétera. Todas estas cepas cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, la Akkermansia genera ese moco que ustedes ven en azul que cubre a los enterocitos y nos protege. Además, en el lumen debe de haber algunos patógenos. Es verdad que no somos seres estériles, es normal que existan algunos patógenos. Y también debemos de tener un sistema inmunológico competente, que es el IgA secretorio, que ahí lo ven también. Luego viene el moco que nos protege y luego los enterocitos que protegen al intestino, que deben de tener uniones estrechas para que sea como el cadenero que dice tú entras, tú no entras, ¿verdad? Que decide que entra. Y tenemos que tener una buena producción de ácidos grasos de cadena corta, que es lo que producen justamente nuestros famosos probióticos, es decir, nuestra flora intestinal, Akkermansia, etcétera, generan acetato, propionato, butirato, y esto se manda a través del intestino hacia todo el organismo para desinflamar nuestro organismo. Así como andamos todo el tiempo oxidando y antioxidando, nuestro propio organismo también pues puede tener exposición a inflamación y también desinflama a través de todo este sistema. Pero del otro lado ustedes ven lo que sucede cuando esto ya no está intacto, cuando tenemos una microbiota que no es diversa y entonces una sobreabundancia de patógenos que ahora sí están destruyendo toda esa capa, que están lastimando los enterocitos y entonces están atravesando y generando una estimulación y toda una cascada inmunológica de citocinas proinflamatorias a partir de sus lipopolisacáridos que tienen estas bacterias, hongos, etcétera. Y hay que acordarnos que también esto es culpa de los antibióticos, de el alcohol, de los medicamentos en general, por ejemplo, los antiinflamatorios, todo esto puede ir dañando y los tóxicos que nosotros ingerimos, bueno, pues todo esto puede estar dañando el intestino y ¿qué sucede? Pues nos genera toda esta cascada que llega hacia el torrente sanguíneo y viaja hacia el resto del organismo, generando inflamación. Y entonces vemos aquí en este artículo cómo hay este crosstalk o esto, se están comunicando constantemente el estrés oxidativo y la microbiota, porque existe estrés oxidativo también a nivel del intestino, gracias a este intestino hiperpermeable que les acabo de describir. Y entonces ahí, ¿por qué es interesante la superoxidodismutasa? Porque puede neutralizar radicales libres que dañan la pared intestinal. Entonces, no nada más nos va a ayudar la superóxido dismutasa en la piel directamente, sino también en el intestino y eso va a impactar positivamente en la piel. Al reducir el estrés oxidativo e inflamación, pues se genera entonces un ambiente mucho más amigable para todos estos tipos de flora intestinal que generan este posbiótico o los ácidos grasos de cadena corta que desinflaman, como el butirato, acetato y propionato que les platicaba. Que por cierto, también hay flora en la piel que genera acetato y propionato y butirato. Entonces, con la superóxido dismutasa podemos promover una comunidad de comensales más diversa y estable. Entonces, a veces pensamos que solo dando probióticos, no, también los antioxidantes aquí son súper importantes en el eje intestino-piel. Y entonces ahí les puse otra vez la fotografía y les agregué el glisadín que nos va a actuar pues, en todas estas áreas porque nos ayuda a la antioxidación, pero a su vez, pues claro, eso nos va a dar un efecto de antiinflamación. Y la inflamación, hay que recordar que al final está detrás de todas las enfermedades que padecemos actualmente y la piel
piel no es la excepción. Entonces hay que controlar esa oxidación, inflamación y por supuesto glicación, ¿no? Que está detrás de todo esto. Y es que decirle al paciente que la genética no lo podemos modificar, pues vilmente actualmente sabemos que es una mentira, porque la microbiota, cuando está disbiótica, cuando no está bien, cuando está desequilibrada, puede encender genes que codifican la inflamación, pero también lo contrario. Cuando nosotros tenemos una eubiosis, cuando hay un equilibrio, también podemos apagar genes que codifican inflamación. Entonces, hoy sabemos que la genética cada vez es menos importante y es mucho más importante pues el exposoma y todo esto que estamos platicando. Pero bueno, para continuar en esta vía inmunológica del intestino hiperpermeable, pues de ahí vamos a ir estimulando diferentes vías. En el caso, por ejemplo, de la dermatitis atópica, a lo mejor la TH2, etcétera. Ustedes saben, ¿no? La TH17, psoriasis, etcétera. Entonces, esto nace del intestino, este problema viene desde el intestino, no es que nada más por accidente de repente se encendieron estas vías inmunológicas. Y es por eso que hoy por hoy les digo que esto de estar inhibiendo todo el tiempo la inflamación, las citocinas proinflamatorias con los biológicos, pues va a dar problemas tarde que temprano y ya pues está haciéndolo más temprano que tarde, porque ya estamos viendo que si no tratamos el intestino, que si no tratamos la salud y el terreno del paciente con antioxidantes, con antiinflamatorios, con tratamiento de intestino hiperpermeable, lo que va a pasar es que apagamos una vía pero se va por otra, porque el cuerpo está inflamado y tiene que salir esa inflamación por algún lado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vemos pacientes con dermatitis atópica tratados con biológicos que empiezan a presentar ahora psoriasis. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Apagamos una cosa, encendemos otra. Y no solo eso, también esto es importante para aquellos que se dedican mucho a la medicina estética. También el año pasado, a finales del año, la doctora Sabrina Fabi, que seguramente muchos de ustedes conocen, es una dermatóloga americana muy, muy famosa, publicó este artículo hablando justamente del skin span. ¿Y a qué se refiere? Pues bueno, ella puso este término porque ella hablaba del lifespan, que son los años que vivimos, luego está el health span, que son los años que vivimos con salud, porque evidentemente nadie quiere vivir muchos años en una silla de ruedas y enfermo, ¿verdad? Entonces pasa un poco lo mismo con la piel, los años que vivimos con una piel saludable, y ella le puso este nombre, skin span. Y creo que está muy atinado que hable de todo lo que tiene que ver con longevidad. Y finalmente lo que tiene que ver con longevidad en nuestro cuerpo tiene que ver con longevidad celular en nuestras células de la piel. Y entonces toman en consideración muchísimas cosas. Pues claro, los telómeros, ¿verdad? El acortamiento de los telómeros, las alteraciones epigenéticas, la pérdida de proteostasis, que es la pérdida de capacidad de generar aminoácidos y proteínas, la incapacidad del cuerpo de generar autofagia como debe ser, la disfunción mitocondrial, la senescencia celular, la intercomunicación intercelular que ahora tratamos con exosomas, por ejemplo, la inflamación, la disbiosis, bueno, todo esto nos tenemos que volver expertos nosotros en esto porque ya nos están volteando a ver a los dermatólogos y creo que también a los médicos estéticos como los especialistas en longevidad. Entonces sí tenemos que entender todo esto. A mí este artículo me fascinó, me pareció súper congruente. Y para mí el acné es una enfermedad que me gusta mucho tratar y que está como muy cerca de mi corazón porque yo lo padecí mucho. Y la realidad es que es una gran oportunidad de tratar a un paciente joven, que actualmente ya cada vez son más grandes y ya vemos más acné del adulto, pero tenemos una gran oportunidad porque el acné, por ejemplo, por escoger una enfermedad, es un predictor de enfermedades para después, ¿verdad? Podemos salvar a nuestros pacientes jóvenes de otras enfermedades cuando nosotros intervenimos en el acné, porque sabemos que la dieta que consumen estos pacientes nos enciende toda la vía emetor, que es el que genera crecimiento. Y ojo, genera crecimiento de la glándula sebácea, que nos va a dar acné, pero también nos genera un incremento de peso, nos genera resistencia a la insulina, nos genera una menstruación que empieza tempranamente. Y a largo plazo, esto nos va a dar pacientes con cáncer de próstata, obesidad, diabetes, etcétera, porque finalmente son las mismas vías que hay que tratar. Entonces, bueno, a lo que voy con todo esto es que finalmente, pues
pues tenemos que cambiar un poco las cosas como las estamos haciendo. Siento que lo que estamos haciendo tristemente es apagar síntomas y reducir grasa y de manera tópica todo el tiempo estar apagando, apagando y nos hemos olvidado de lo que nos ha inflamado. Entonces, bueno, pues sí, un poco le tenemos que dar, perdón, un giro a lo que estamos haciendo, porque ya se vuelve esto muchísimo más complejo y no solo en enfermedades dermatológicas, sino también en medicina estética. Y no les voy a poder poner todos los artículos porque son exceso de artículos y creo que todo el equipo de Glisodin les puede dar los artículos y ustedes lo pueden ver, todos los artículos que hay al respecto de la superóxido dismutasa y cómo influye positivamente en la dosis eritema mínimo y cómo puede ayudarnos para el vitiligo, cómo los antioxidantes pueden servirnos también para todos nuestros protocolos de antienvejecimiento, combinándolo con muchísimas otras herramientas que tenemos, inclusive en melasma, en todas las enfermedades. Pero yo quiero regresarlos a las bases para que ustedes después lean sobre Glisodin y más adelante, la idea ahorita es como enseñarles a través de la historia clínica y a través de estudios básicos, ni siquiera tan avanzados, cómo pueden ustedes saber si sus pacientes están oxidados. Y aquí un spoiler alert, como dicen los americanos, todos estamos oxidados, ¿no? Y todos estamos cada vez más oxidados por el mundo moderno en el que vivimos. Entonces, lo primero es hacer la historia clínica. Regresemos a las bases porque se van a dar cuenta que en la historia clínica pueden enterarse de muchas cosas. Estamos en la era de más enfermedades crónicas e inflamación crónica de bajo grado y la piel lo sabe y lo demuestra. ¿Cómo vas a tú tener los máximos logros en belleza, por ejemplo, poniendo toxina botulínica, Sculptra, etcétera, todos los aparatos, etcétera, si tu paciente está inflamado, tiene glicación y está oxidado? Simplemente no vamos a tener los resultados que buscamos en estos pacientes de la misma manera que pudiéramos tenerlos en un terreno biológico que estuviera sano, es decir, una piel sana y un terreno que es todo el organismo desinflamado, sin glicación y sin un exceso de oxidación. Entonces la pregunta aquí es, ¿ya le preguntaste a tu paciente qué come, qué ejercicio hace? No estamos muy acostumbrados, la verdad. ¿Cómo duerme? ¿Cómo maneja su estrés? ¿Cómo va al baño? ¿Menstrua puntualmente? ¿Está en perimenopausia o en menopausia? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo estudios? Yo creo que hay que recordar que somos médicos y solo nos dedicamos a protocolos de aplicación de tratamientos estéticos, entonces somos lo mismo que la estética de la esquina que tanto nos quejamos. Al final somos médicos y podemos hacer mucho más por nuestros pacientes. Pienso que ya no se vale olvidarse de la medicina interna. Somos médicos y esto es lo que nos diferencia. La clínica definitivamente es la reina y nosotros tenemos la ventaja de poder leer la piel, que la piel es bien delatadora. Tu información, la que te da tu paciente, solo va a ser tan completa como las preguntas que tú le hagas. Yo actualmente, desde que incorporé toda la medicina integrativa a mi clínica, lo que empecé a hacer es mandarles a los pacientes una historia clínica muy detallada, muy precisa hacia lo que yo quería saber, porque si no, no da tiempo de hacer todo esto en una consulta. Pero les voy a dar un dato aquí muy interesante que yo me di cuenta a partir de que empecé a preguntar. Más del 90% de mis pacientes tienen problemas gastrointestinales y nunca nadie se los había preguntado. Esto me parece gravísimo, porque actualmente sabemos que, por ejemplo, el estreñimiento está asociado a dermatitis atópica, está asociado a acné, etcétera, y es todo a través de este tema del eje intestino-piel. Entonces, los estudios que yo solicito, van a decir que soy una exagerada, pero yo solicito muchos estudios y trato de hacerlo en todos los pacientes que me lo permitan, porque definitivamente la piel va a mostrar la salud que tenemos internamente y nuestros resultados van a depender de todo esto. Entonces, como verán, son múltiples estudios. Ahorita vamos a revisar algunos y sobre todo en el contexto de oxidación. Los últimos dos renglones no siempre los pido. Por ejemplo, el ultrasonido pélvico no siempre lo voy a pedir, en ciertos contextos sí. La densitometría ósea, ustedes dirían, ¿por qué lo pides como dermatólogo? Bueno, porque a veces quiero justificar dar tratamiento de terapia hormonal, ¿no? Que no es que lo vaya a dar yo, a lo mejor lo voy a referir, pero hay pacientes que dicen, no, no importan los estrógenos, nada más inyéctame, ¿no?
y es muy difícil lograr buenos resultados en una paciente que está en menopausia o perimenopausia, que está con niveles hormonales muy bajitos. A veces haciendo una densitometría ósea puedo justificar dar ese tipo de tratamiento porque se empiezan a ver en osteopenia. Este es un ejemplo. Y luego en el último renglón les pongo el gastrotest o el famoso GI Map, que es para leer todo acerca de la microbiota y poder accionar de una forma muy precisa para mejorar este tema del eje intestino-piel. El Organics, que es un estudio de orina, que nos va a dar mucha más información también. El Dodge es un estudio hormonal, que también es con orina, entonces nos permite medir las hormonas durante todo el día, que eso hace una gran diferencia. Estudios genéticos, el Age Test, los metales pesados, aquí podríamos hablar sin fin de muchas opciones de estudios que les podemos ofrecer a nuestros pacientes y que son congruentes. Pero hay que entender una cosa. Los laboratorios no nos deben de decir cuáles son los valores normales. Solo tú como médico lo sabes. Queremos optimizar a nuestros pacientes, no queremos esperar a que estén al borde de la muerte. Y es que realmente si ustedes ven los estudios de laboratorio, los rangos son ridículos. Les voy a dar algunos ejemplos a continuación, pero es que simple y sencillamente los laboratorios consideran niveles normales, digamos lo que llaman los norteamericanos surviving, not thriving, es decir, estás sobreviviendo con niveles, por ejemplo, de 25 de insulina y podría ser que tu laboratorio siga diciéndote que estás dentro de niveles normales. Sin embargo, pues los niveles óptimos es cuando realmente te ves y te sientes mejor. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los ejemplos. Hay demasiados, voy a meterme a los que más hacen sentido, pero aquí les pongo algunos. Por ejemplo, una glucosa e insulina ideal es muy diferente a la que nos pinta un laboratorio. Un ideal debería de ser glucosa abajo de 85. Queremos una piel bonita, eso es lo que se requiere. Abajo de 5 de insulina, que es muy exigente, pero realmente es donde existe la salud. Una TSH, por ejemplo, idealmente menor a 2,5. Cuando empieza a subir, hay que empezar a buscar todo lo demás, T3 libre. Yo les voy a decir una cosa, cuando empiecen a estudiar a sus pacientes y busquen T3 libre, se van a encontrar más o menos el 80-90% de mis pacientes mujeres tienen la T3 libre subóptima. ¿Y por qué pasa esto? Hay que recordar que la tiroide genera T4, pero en el hígado y en el intestino se convierte en T3. Va de nuevo entonces, el hígado y el intestino, y es más, hasta la bilis, la vesícula biliar, juegan un papel demasiado importante en todo esto. Y esto ustedes saben que claro que el hipotiroidismo afecta directamente a la piel, el cabello, las uñas, todo lo que vemos nosotros. Y también tenemos que acostumbrarnos a ver anticuerpos. La homocisteína, ahorita nos vamos a meter un poquito más de lleno, no le voy a seguir a esta diapositiva. Y bueno, los consejos para saber si tu paciente está oxidado. De entrada les puedo decir que a veces basta con verlo y escucharlo. Simplemente una historia clínica te dice que el paciente está oxidado. Pero sí hay estudios muy específicos y se van a sorprender de lo que son los que hacen todos los días, ¿ok? Que nos van a delatar oxidación. Si un paciente padece de cualquier enfermedad crónica, les puedo decir, está oxidado e inflamado, definitivamente. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la homocisteína. La homocisteína nos han enseñado como médicos que puede llegar a estar hasta 15, ¿no? Que arriba de, por ejemplo, 15 podríamos tener un riesgo cardiovascular. Pero yo les quiero decir que en medicina funcional hablamos de una optimización entre 7 y 9. Lo ideal sería 8. Cuando tenemos niveles muy alterados, muy elevados, estamos hablando de problemas de metilación y esto nos lleva a oxidación, porque acordarnos que la metilación sucede en el hígado y hay que recordar que el hígado es el órgano por excelencia de desintoxicación, fase 1, fase 2, y que todo esto es necesario para que nos desintoxiquemos de nuestros estrógenos mismos, para que salgan de nuestro cuerpo o se reciclen algunos, nos sirve para sacar metales pesados, plásticos, lo que ingerimos, etcétera. Entonces, si no están bien estas fases, vamos a estar oxidados, ¿verdad? Entonces, ahí les puse varios ejemplos de las cosas que lo pueden desencadenar, pero simplemente en Latinoamérica tenemos entre el 30 a 50% de la población que tiene un defecto, una mutación en el gen MTHFR.
que es un defecto en la absorción o la metabolización del ácido fólico. Quiere decir que no lo podemos convertir en su forma útil, que es el metilfolato. Esa es la forma que utiliza el cuerpo. Entonces, siendo tan grande esa población, evidentemente vamos a tener muchos pacientes con homocisteínas alteradas. No es lo único, ahí les pongo algunas otras causas. Pero bueno, al final en la piel, la homocisteína elevada nos oxida, nos va a generar envejecimiento prematuro, está asociado con SOP porque tienen muchas veces esta mutación que les comentaba. Está totalmente asociado a oxidación e inflamación, entonces es un marcador que nos puede de alguna manera indirecta hablar de oxidación. El hierro y la ferritina también, cada vez se habla más de los niveles óptimos para el cabello, por ejemplo, pero nos olvidamos que el hierro pues transporta oxígeno en la piel también y cómo va a estar nuestra cicatrización, etcétera, cómo se va a reparar nuestra piel, por ejemplo, de un acné si no tenemos suficiente hierro. El hierro bajo, en cualquier lado que lo busquen, bajo o alto, nos habla de oxidación. Y sabemos que pues vemos temas de hierro bajo todo el tiempo en dermatología. Además, el hierro bajo está asociado a la vitamina D baja, que es una verdadera pandemia, la que estamos viendo de vitamina D baja. Pero no nos olvidemos del exceso de hierro. Recordar que el exceso de hierro, pues el hierro y la ferritina son reactantes de fase aguda, que nos hablan de inflamación y de oxidación. Entonces, cuando el hierro está elevado, que chequen a sus pacientes hombres, sobre todo, que como no hay menstruación, tienden a acumular, también tienden a tomar más alcohol, entonces tienden a acumular mucho más hierro, hay más hemocromatosis en los hombres, ¿no? Entonces, tienden a acumular hierro en el hígado y esto es igual a oxidación. Y vean, ahí les puse, bueno, el hierro elevado, pues como genera oxidación, también nos puede empeorar nuestras enfermedades dermatológicas. Finalmente, todo está relacionado. Y pasa lo mismo con la ferritina, cuando está elevada, también se guarda en el hígado, genera hepatotoxicidad, nos complica la desintoxicación y nos oxida. Misma cosa con la vitamina D. Si ustedes no están pidiendo vitamina D en absolutamente todos sus pacientes, les recomiendo que lo hagan a partir de ahora. Tenemos una población verdaderamente deficiente de vitamina D. Hay múltiples motivos de los que podríamos hablar. Sin embargo, no nos va a dar tiempo para hablar de todas esas causas, pero sí les voy a decir, por favor, pídanlo. Está súper asociado a dermatitis atópica, a acné, a todas las enfermedades que nosotros vemos inmunológicas, ni se diga, psoriasis, etcétera. Entonces, tiene un rol y una función muy importante en la barrera cutánea y en la respuesta inflamatoria, y es por eso que también tiene que ver con oxidación. Fíjense que cuando yo estudié medicina funcional empezando, no había visto esta parte. Ahorita una discusión, una conversación que se está teniendo mucho en el mundo de funcional es la vesícula biliar. Se está hablando muchísimo de la bilis. Yo, la verdad, tengo que decirlo, en mis 21 años de dermatología, hasta hace poco no le había dado mucha importancia a la bilis con respecto a piel, más que lo clásico que conocemos, ¿no? Pero al final, la bilis es necesaria para absorber vitaminas liposolubles y grasas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que no tienen un buen flujo biliar, que es muy frecuente hoy en día precisamente por la sobrecarga que tiene el hígado con todos los tóxicos que acabamos de hablar, eh, pero ni se diga si un paciente tiene una colecistectomía, ¿verdad? Entonces, no van a poder absorber vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, D, E y K. Por eso es uno de los motivos que tenemos tanto problema de vitamina D, porque aunque lo obtienes del sol, pues también los alimentos tienen que ver. Entonces, la bilis asiste en la eliminación de hormonas viejas. Piensen, dominancia estrogénica. Si no tenemos un buen movimiento de flujo biliar, vamos a tener un estancamiento inclusive de hormonas que podría afectar melasma, acné, muchas otras cosas que nosotros vemos. Es necesario también la bilis para mantener un pH estomacal adecuado. Entonces, si no tenemos un pH adecuado, ¿qué va a pasar? Se nos van a trepar todos esos patógenos. Es necesario lo que platicábamos hace un rato para pasar la T4 a la T3. Yo he visto algunos dermatólogos ya metiéndose a dermatología funcional, pero mi única queja es que de repente están dando mucha T4, o sea, ya están actuando como endocrinólogos y nos estamos olvidando que mucho es el problema de la conversión de T4 a T3 y mucho tiene que ver con la bilis también. Y si esto está disfuncional, hay oxidación.
Entonces, síntomas de flujo biliar inadecuado, chequen estas porque van a decir, pues son todos mis pacientes. Estreñimiento, eructos, distensión abdominal, prurito en la piel y ojos, falta de saciedad, cefaleas, etcétera. Y las causas, bueno, aquí se las dejo para que las revisen. El cortisol creo que es uno de los estudios que se nos olvida también y definitivamente más allá de que los pacientes cuando se estresan ante un examen, por ejemplo, que se les sube el cortisol y entonces tengan acné, es un marcador demasiado importante en la salud en general porque afecta todos los demás marcadores. Es decir, si yo tengo resistencia a la insulina y se me sube el cortisol, va a empeorar mi resistencia a la insulina. Entonces ya me van entendiendo cómo esto se va integrando todo. Los niveles óptimos son entre 12 y 16. Pero también, entonces hay que pensar que no solamente es importante cuando está elevado, sino también cuando está bajo. Y los laboratorios te aceptan de repente desde 5 y 6. Y el tema es que ahí estamos hablando de pacientes crónicamente estresados, ya con una supresión adrenal, y esto va a afectar sí o sí al estrés oxidativo. Entonces, bueno, juega un papel en todas las enfermedades dermatológicas, incluyendo el envejecimiento, por supuesto que sí, y un paciente que tiene el cortisol ya sea muy elevado o muy bajo, les garantizo que está oxidado. Otros que pueden ser muy útiles, vean ustedes, en estudios que seguramente les piden hasta a sus pacientes que se toman isotretinoína, ahí lo tienen a la mano y tal vez no se dieron cuenta que hay muchos datos que les pueden hablar de oxidación. Estamos muy acostumbrados a hablar del colesterol cuando está elevado, pero ¿qué pasa cuando está bajo? Cuando está reducido el colesterol, sabemos de entrada que hay un flujo biliar deficiente. Ojo, de nuevo todo esto que acabamos de platicar, pero nos habla directamente de un estrés oxidativo. Eh, si está elevado, claro que hay estrés oxidativo, creo que ustedes ya lo sabían. Cuando los triglicéridos están elevados, por ejemplo, bueno, pues ya sabemos que seguramente hay resistencia a la insulina y disfunción hepática y muchas otras cosas. Pero ¿qué tal cuando está bajo? Muchos no estamos acostumbrados a pensar, pues un paciente con triglicéridos en 40, quizá debemos de pensar que tiene otros problemas como el estrés oxidativo y hasta el reciclaje biliar. La HDL, misma cosa, si por ejemplo está bajo, pues sabemos que hay estrés hepático y hay oxidación. Si la LDL está elevada, les puedo asegurar, hay oxidación. Otras, bueno, la AST y ALT o TGO y TGP, o sea, el funcionamiento hepático, si está elevado, todos sabemos que hay estrés oxidativo hepático, ¿no? Y que hay disfunción mitocondrial, pero ¿qué tal cuando está disminuido? Muy poca gente lo revisa y esto también es estrés oxidativo. Igualmente la ALT. La GGT, que también nos ayuda a ver estrés oxidativo y cuestiones hepáticas, bueno, pues también nos habla de cuando está bajo, en bajas reservas de glutatión. ¿Y a qué es igual esto? Estrés oxidativo. La fosfatasa alcalina es algo que yo no le ponía ninguna atención en el pasado, pero actualmente sabemos que es muy importante. Cuando está elevado puede hablar de esa obstrucción biliar y por ende hay oxidación. Cuando está bajo hay deficiencia de zinc o, de nuevo, problemas en el flujo biliar y hay oxidación. La PCR ultrasensible idealmente debería de estar abajo de 1, inclusive ahora se habla de 0.3. Si no está así, hay estrés oxidativo. ¿Y qué hay del ácido úrico? El ácido úrico, estamos muy acostumbrados a solo hablar de ello cuando está elevado, pero ¿qué creen? Cuando está bajo, el ácido úrico es un buffer. Entonces también cuando está bajo nos refleja estrés oxidativo. Em, Otros, la LDH también, vean, también si está bajo, estrés oxidativo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a precisar mucho más sobre los estudios tan básicos que tenemos a la mano. Si multiplicamos los triglicéridos por 100 y lo dividimos entre el colesterol total de nuestros pacientes, nos debería de estar dando entre 40 y 60. Si está abajo de 40, podemos decirle al paciente directamente sin ninguna duda que hay peroxidación lipídica de la membrana celular, por ende hay estrés oxidativo. Y claro, si está elevado es resistencia a la insulina, que también es estrés oxidativo. El GI Map yo lo solicito mucho, estoy entrenada en microbiota y en el eje intestino-piel y les puedo asegurar que los pacientes están cada vez más disbióticos, tristemente, y esto está llevándonos a muchas enfermedades dermatológicas, muchas enfermedades inmunológicas.
Y bueno, al final del día la disbiosis intestinal se considera estrés oxidativo, es decir, pueden ustedes estar seguros que si su paciente tiene disbiosis, tiene estrés oxidativo. Ya hablamos antes de eso. Y aquí vean cómo se ve un GI map, que es este estudio intestinal, en donde podemos ver los patógenos, el sobrecrecimiento de los patógenos, del Helicobacter pylori, de diferentes bacterias. El Helicobacter pylori es de las bacterias más asociadas, por ejemplo, a acné, a rosácea, no solo rosácea, acné también. Muchos pacientes que tienen psoriasis, tienen Helicobacter pylori, empiezan a buscar y se van a dar cuenta que esto está muy asociado. También este estudio me habla sobre los comensales, es decir, de la flora que hablábamos hace un rato, los productores de butirato, Rosburgia, Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia, etcétera. Voy a saber en qué estado está la flora para poderlo reparar. También en este estudio vienen pues otras tantas bacterias, inclusive hongos como la cándida, que está muy implicado también en el acné, por ejemplo. Los parásitos, sobre todo el más descrito asociado a acné es el Endolimax nana, que yo lo encuentro muchísimo, pero también encuentro mucho Blastocystis hominis en estos pacientes, que en medicina convencional se dice que eso no importa demasiado. Yo les puedo decir, claro que sí importa. Y finalmente en este estudio también nos habla de la absorción de nuestras grasas, porque si no las estamos absorbiendo, las estamos perdiendo. Y se ve en este estudio de esteatocrito, el esteatocrito se eleva, es decir, cuando se están perdiendo grasas por medio de las heces, pues es porque no se están absorbiendo y ahí hay que cuestionar otra vez el intestino, pero acuérdense que las grasas son importantes pues para la piel también. Entonces vean cómo todo finalmente se conecta. La elastasa, que es un marcador de enzimas pancreáticas, nos dice cómo están nuestras enzimas digestivas. Si están bajas, pues seguramente no vamos a digerir nuestros alimentos adecuadamente y por ende tampoco vamos a tener una estimulación al flujo biliar y todos los problemas y las consecuencias que eso tiene y cómo nos oxida el cuerpo. La beta-glucuronidasa, que ahí lo ven, es parte del estroboloma, es un grupo de bacterias que se encargan del reciclado, de eliminar e inclusive reciclar de nuevo hacia nuestro organismo algunos estrógenos y es muy importante, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con melasma, ¿verdad? Si tenemos una disfunción en la beta-glucuronidasa, pues vamos a tener dominancia estrogénica y más melasma. Entonces, sí es todo esto muy aplicable. Aquí nos habla del IgA secretorio, nuestro sistema inmunológico intestinal. Sabemos actualmente que el 80% de nuestro sistema inmune está ahí en el intestino. Y bueno, podríamos hablar horas de esto. También la sonulina tiene mucho que ver, que es ese marcador clásico del intestino hiperpermeable, de que están dañados esos enterocitos. Entonces aquí les pongo algunos artículos, ya hay de sobra artículos y es que no dejan de salir uno tras otro sobre el rol de la microbiota intestinal en las enfermedades inflamatorias de la piel y ya es pues definitivamente nuestra obligación empezar a estudiar esto, tanto para enfermedades cutáneas como para envejecimiento cutáneo. Entonces aquí tienen algunos artículos de acné, de melasma, para que no vayan a creer que me lo inventé. Entonces, pues podemos decir que el estrés oxidativo afecta literalmente a todos los órganos y esos órganos a su vez pues están conectados con la piel. Y claro que el estrés oxidativo también está afectando directamente la piel, ¿no? Entonces, de forma indirecta y de forma directa, siempre va a haber estrés oxidativo en el mundo moderno en el que vivimos actualmente. Yo los invito a empezar a leer ingredientes y se van a asombrar de cómo, por ejemplo, un Snickers, un chocolate Snickers que yo comía, yo tengo 50 años, cuando yo era adolescente, no tiene nada que hacer al lado del que comemos o que comen nuestros hijos actualmente. Tienen por lo menos 30 ingredientes, la mitad de ellos no los podemos ni pronunciar. Cuando yo comía Snickers, que tampoco había que hacerlo porque tenía azúcar, pero tenía azúcar de caña por lo menos, tenía a lo mejor harinas, de cacahuate, a lo mejor tenía algunas otras cosas que no son ideales, pero no todos esos ingredientes tóxicos que nos están inflamando y oxidando. Entonces, por eso esto es un tema sumamente relevante y creo que si ustedes
todavía no están adentrados completamente a la dermatología integrativa, cuando menos con lo que pueden empezar definitivamente y lo que a la fecha sigo utilizando, que es una gran herramienta, es la superóxido dismutasa. ¿Y por qué es eso? Porque debemos de combatir estas especies reactivas de oxígeno que genera toda esta disfunción que existe en nuestro cuerpo. Y sin duda la superóxido dismutasa, dentro de muchos otros, no estoy diciendo que es la única, es sumamente importante para esto. Y es que simplemente la superóxido dismutasa tiene un efecto inmunomodulador también. Sabemos que cada superóxido dismutasa que entra actúa en muchísimas células, no en una sola. Entonces sabemos que con otro tipo de antioxidantes solo estamos neutralizando por ahí un radical libre. En cambio, la superóxido dismutasa es mucho más amplia su acción y por eso es más interesante. Y bueno, llegando ahora sí al producto en cuestión, ustedes tienen Besod, en México se llama PureSod, básicamente es la superóxido dismutasa, el antioxidante por excelencia, solito que se ha utilizado en los estudios que hicieron de vitiligo, por ejemplo, en pacientes que estaban en fototerapia y demostraron una eficacia muy superior cuando se da este tipo de tratamiento. Ustedes, si vieran los estudios intestinales de pacientes con enfermedades inmunológicas como es el vitiligo, se impactarían y verían por qué están tan oxidados. Entonces, claro que hay que tratarlos con antioxidantes, pero también hay que empezar a pensar en el intestino y recordar que el mismo antioxidante también actúa en el intestino. Entonces, les voy a dejar a ustedes chance de leer todos esos artículos maravillosos que tiene Glisodin, pero quería darles el contexto. Em, Luego, por otra parte, ustedes también tienen el anti-age, el anti-aging, Glisodin anti-aging, pues está más pensado en aquellos pacientes que quieren la parte de rejuvenecimiento, pero les puedo decir que ambos se pueden utilizar en todos los casos. Ojo, o sea, los ingredientes son interesantes para prácticamente cualquier patología. Entonces, si quieren usar algo más básico y también menos costoso, pero que tiene toda la potencia de una superóxido dismutasa, pueden usar el anterior. Si quieren unos cuantos ingredientes más, pueden usar el anti-aging, que por eso le llamaron anti-aging, ¿verdad? Porque tiene omega 3, omega 6, omega 9. Tiene cacao, vitamina D, zinc, tiene muchos ingredientes, hialurónico, muchas cosas que nos van a ayudar a también la hidratación de la piel. Yo lo uso mucho en pacientes que tienen rosácea, en pacientes que quieren envejecer mejor, en muchísimos pacientes. Realmente no hay paciente que se salga del consultorio sin un antioxidante por los motivos que acabamos de comentar. Yo les voy a hablar un segundito de los omegas. No hay paciente que esté bien de omegas tampoco, a menos de que se esté suplementando, y se los digo así de claro, sin siquiera estar midiendo índices de omegas. Simplemente un HDL. Chequen las HDLs de sus pacientes y se van a dar cuenta que están deficientes. Y esto lo sé también porque, por ejemplo, el salmón ya es de granja, ¿verdad? Yo me choqué hace poco cuando me enteré que el salmón en realidad no es naranja con blanco. El salmón natural es rojo. Pero el problema es que todos son de granja y actualmente les dan croquetas como si fueran perros. Entonces ya no comen otros peces. Por ende, ya no están los omegas que esperábamos encontrar en estos alimentos. Por eso es que sí necesitamos este tipo de ingredientes antiinflamatorios y es muy interesante que Glisodin nos dé una dosis de esto también. Entonces, ¿por qué Glisodin en específico? ¿Por qué escogí Glisodin? Yo uso muchos antioxidantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la N-acetilcisteína la necesito para como antioxidante hepático, en fin. También uso otros, no digo que no. Pero ¿por qué el Glisodin es tan interesante? ¿Por qué la superóxido dismutasa y esta marca en específico es tan interesante? Porque tienen unos valores impresionantes que creo que ninguna otra marca podría superar. El hecho de la investigación continua con más de 50 estudios clínicos publicados, esto no se ve en ningún suplemento. Los suplementos que ustedes vean de superóxido dismutasa en cualquier otro lado van a ver que no han demostrado ni siquiera que se absorbe, no han demostrado que funcione clínicamente. Entonces nosotros tenemos que apoyar este tipo de marcas. Es un producto totalmente natural. Ellos nos aseguran que no tenemos organismos genéticamente modificados, nanopartículas, conservadores, cuanta porquería que le ponen ahora a los suplementos, que luego tienen los pacientes las enzimas hepáticas elevadas y son sus suplementos porque traen metales pesados inclusive. Esta marca no, y por eso es diferente. Esta es una marca gastroprotegida que tiene capacidad de pasar por el intestino hacia el resto del organismo,
que sí va a funcionar, que sí se va a absorber, tiene suficientes estudios clínicos para demostrarlo y bueno, calidad y sostenibilidad más compromiso científico, ¿no? Simple y sencillamente. Y yo aquí les pongo para terminar un poco la comparativa. Tengan mucho cuidado de qué tipo de marcas utilizan. Hay otras marcas que tienen superóxido dismutasa que no han comprobado absolutamente nada de esto. No sabemos si se absorben, no sabemos cómo. Yo les he preguntado y me dicen luego, le digo, doctora, no sé. Realmente no saben si se absorbe o no, entonces yo diría que seguramente no. No tienen los estudios científicos, no tienen todo este apoyo científico. Por tanto, también tengamos mucho cuidado que le estamos dando a nuestros pacientes antes de hacerles más daño que bien. Y bueno, con eso espero que se hayan empapado un poquito de la dermatología funcional, integrativa, de por qué el glicidin es un gran aliado, tanto si están empezando o si están ya muy avanzados, los motivos por los cuales y la justificación que le pueden dar el día de mañana a sus pacientes del porqué de este producto. Entonces, muchísimas gracias. Yo de nuevo soy la doctora Jessie Schwartzberg. Aquí me pueden seguir si les gusta este tipo de contenido. Hablo mucho de esto. También estoy próxima a lanzar un curso que se va a llamar Derma de Raíz. Me lo han pedido mucho. Entonces, bueno, si les interesa aprender más de dermatología integrativa, les puedo recomendar todos los cursos que yo he tomado y el curso que estoy por dar. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, doctora Jessie. Realmente una ponencia muy interesante, muy enriquecedora. A todos los conectados, esperamos que se lleven mucho de lo compartido esta noche. Vamos a pasar ahora a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que si tienen dudas, este es el momento de enviarlas por la casilla de preguntas o por el chat. Vamos a esperar que se vayan acumulando algunas preguntas. Mm, Bueno, ya estamos, voy a ir leyendo algunas, doctora. Este, Perfecto. sí. Eh, Doctora, ¿cuáles son los efectos adversos con el uso de glicidin? ¿Ha tenido algún caso de dificultad respiratoria luego de la primera toma? Ok, entonces contestando esta pregunta primero, no he tenido ningún, de hecho no he tenido nunca un efecto secundario con el Glicidin. Sí me ha pasado por ahí algún paciente que tomó Glicidin anti-aging y que sintió que le generaba un malestar como de eructos, que yo creo que es más por los omegas. Y hay pacientes que son un poco intolerantes, entonces eso sí lo he visto, pero ningún problema respiratorio he visto. Ok. Seguimos. En pacientes que se van a realizar alguna cirugía, ¿cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después puede consumir el paciente glicidin? Bueno, es que al final del día yo veo al Glicidin como un producto que pueden tomar siempre, entonces realmente lo pueden estar tomando de continuo y claro que antes de una cirugía, pero suponiendo que un paciente se va a operar y que quiere tomar con esa intención, yo lo empezaría por lo menos 2 semanas antes, mi ideal sería inclusive un mes antes. Y después de continuo, porque en toda la fase de recuperación de la cirugía, por supuesto, que pues el mismo evento quirúrgico implica, por supuesto, que una oxidación, ¿no? Entonces, como estamos oxidando a nuestro paciente ahí por múltiples vías, yo creo que darle continuidad al glicidin sería útil. Ok, perfecto. Seguimos. Buenas noches, doctora. Gracias por su ponencia. Si no disponemos del GMAP por su costo elevado, ¿qué podemos ir haciendo para reparar la microbiota de nuestros pacientes? Gracias. Ok, entonces me encanta esta pregunta porque eso me lo hacen todo el tiempo en Instagram, pacientes que son de diferentes partes del mundo y hay que ser empáticos con el que no puede pagar ese tipo de estudios. Por eso justo repasé muchos estudios que sí están muy a la mano. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con nuestros pacientes? Paso número uno, pídanle a sus pacientes que consuman más fibra. Sabemos que los probióticos, es decir, nuestra flora intestinal, sobrevive a base de fibra. Esto es lo que ellos necesitan para sobrevivir. Entonces, si ustedes inclusive no tienen el presupuesto para darle, el paciente no tiene el presupuesto ni siquiera para hacer el estudio ni para tomarse un probiótico, lo mejor que pueden hacer es incrementar la fibra. Se van a sorprender mucho si ustedes le piden a su paciente que haga una lista de su alimentación. De verdad, se van a choquear que la fibra que consumimos es abajo de 15 gramos, cuando debería de estar arriba de 40 al día.
Entonces, con ese bajo consumo de fibra, pues ¿qué va a sobrevivir? Todos los malos, ¿no? Así por así decirlo. O sea, todos los patógenos quieren vivir a base de McDonald's y demás. Y los buenos quieren comer fibra. Así que necesitamos verduras de todos los colores, semillas, nueces, etcétera, fibra de todos los tipos y variedad de fibra para que estos pacientes puedan ir mejorando y sanando la microbiota. Es verdad que hay casos que están más allá del bien y del mal y que sí necesitan un estudio y un tratamiento y que, bueno, sí deberían de recibir eso, pero cuando no hay la posibilidad, sí creo que incrementar la fibra es una forma accesible de mejorar la microbiota. Qué interesante. ¿Con qué cepas de probióticos podemos complementar la terapia con Glisodin para acné inflamatorio? Ok, entonces aquí les voy a decir que yo normalmente utilizo el GI Map, entonces lo que hago es estudiar qué les falta y qué les sobra y de esa manera puedo ser muchísimo más precisa. Sí hay algunas cepas que están más implicadas en el acné, es decir, la deficiencia de ciertas cepas, pero yo que lo veo todos los días porque sí lo solicito muchísimo, les puedo decir que no siempre es el caso. Algo que sí está muy demostrado en acné son las esporas y las esporas en particular, que es un tipo de probiótico. Las esporas a mí me gustan mucho porque además cuando estoy dando un tratamiento intestinal, es decir, yo solo uso herbolaria para matar bacterias, no utilizo antibióticos porque veo que los antibióticos dañan otro poquito más a la flora y como que posicionamos mal al paciente a tener el mismo problema otra vez. Pero inclusive hasta los mismos productos herbolarios pueden dañar la flora intestinal. Entonces, lo que sí podemos usar son las esporas que sobreviven a todo esto. Ok. Un Eh, multi-strain de esporas sería muy bueno. ok. Eh, Seguimos. Gracias por la presentación. ¿Qué experiencia tiene con el uso de Glisodin en pacientes con intolerancia al gluten? Ok, esto es una pregunta que siempre surge en esta plática. La cantidad de gluten que contiene el glisodin es muy bajo, extremadamente bajo, y es por eso que sí se puede usar en pacientes con intolerancia, más no en celíacos. Ok, no les recomiendo que lo utilicen en celíacos porque el celíaco a veces ante la más mínima cantidad, de verdad esos pacientes tienen que cuidar inclusive, ya ven que a veces dice en los ingredientes de los productos que si se fabricó en un lugar donde hay ciertos ingredientes, igual que los que tienen alergias severas, por ejemplo, a los cacahuates y cosas así. En celíacos definitivamente creo que no, pero en intolerancia al gluten no hay problema. La cantidad es muy baja. Ok, perfecto. ¿Podemos combinar Glisodin con otros antioxidantes? ¿Cuándo sabemos Sí, que la terapia pasa a ser prooxidante por el exceso? y tienes razón. Esta es otra cosa que también estoy viendo, em, que hay muchos que están ya abusando de los suplementos. Y sí creo que tenemos que tratar de recordar que ningún suplemento puede totalmente suplir una buena alimentación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque de repente estoy viendo pacientes con 20 suplementos. Hay por ahí algunos dermatólogos funcionales que respeto, pero que de repente veo que mandan 10 antioxidantes. Me parece un exceso a mí en lo personal. Yo lo que hago es que los voy rotando para diferentes funciones. Yo no suelo usar más de 2 antioxidantes en un protocolo. Pero también con todo esto que les mencioné, con todos estos estudios de laboratorio, creo que les va a ser más fácil darse cuenta si están logrando antioxidar a su paciente o si se están quedando cortos. Pero la intención no es toda la vida estar tomando 20 suplementos. Un paciente tiene que sanar y luego poder minimizar su suplementación. Ok. Este, Doctora, ¿cómo se toma en combinación con probióticos? Entonces, bueno, los probióticos, dependiendo de las cepas que quieras dar, se pueden dar sin ningún problema en combinación. O sea, mencionábamos que inclusive el glisodin o los antioxidantes en general apoyan al bienestar de la comunidad de bacterias que viven en nuestro intestino. Entonces, se pueden dar en conjunto. Hay algunos, la gran mayoría de los probióticos se pide que se den con alimento, algunos se pide que sin. Pero la realidad es que se pueden dar en conjunto sin ningún problema. Es raro el probiótico que no pudieras dar. Hay algunos que son como muy especiales, la quermancia, que son muy como de nicho, que le dicen, que ya existen para tomarlos, que trato de dejar sin combinar, pues. Pero en general sí pueden combinar.
sin ningún problema. Ok. ¿Qué estudios básicos debo pedir? Si los pacientes no pueden pagar todos, ¿cuáles serían los indispensables para poder determinar oxidación y saber cómo empezar a suplementar? Sí, yo creo que de esta lista que les puse, yo me voy poco a poco con algunos pacientes que no pueden gastarlo todo, pero desde una química sanguínea muy completa, por ejemplo, de 28 elementos, les va a venir TGO, TGP, colesterol, triglicéridos, HDL, fosfatasa alcalina, GGT, LDH, o sea, vean cómo y de ahí pueden sacar muchísimo. Les aseguro que en una química sanguínea van a poder justificar un antioxidante sin tener que hacer otro estudio. Ya si hacen otros tantos, pues ahí le van sumando, ¿no? A la lista. Ok. Doctora, ¿el glisodin anti-aging puede activar un acné? No, no tendría por qué activar un acné. Ok. Otra por acá. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Quisiera saber qué protocolo suele usar como antiedad y como nutracéutico específico para enfermedades inflamatorias crónicas como rosácea. Además, complementa con probióticos. Bueno, esto ya se respondió. ¿Y desde qué edad sugiere usarlos? Más específico, el anti-aging. Sí, bueno, el anti-aging, como está muy pensado en el paciente que busca antienvejecimiento, generalmente son pacientes arriba de los 20, pero no hay motivo por el cual no se pudiera dar antes. Es decir, sí, también la marca Glisodin seguramente les van a mandar las dosis, por ejemplo, en pediatría sí se puede llegar a dar la superóxido dismutasa, simplemente se da una dosis menor. Este, pero algo más mis protocolos de anti-aging. Ok, entonces yo quiero decir, yo no tengo un protocolo anti-aging. Yo estudio a los pacientes y trato de darles un protocolo preciso que sea para ellos. Pero, aun habiendo dicho eso, creo que podemos decir que todos los pacientes, gracias a todo lo que platicamos hace un momento, requieren antioxidantes, requieren omegas, ¿no? Requieren vitamina D. O sea, hay unos ciertos básicos, por ejemplo, magnesio suele ser algo muy útil. Entonces, hay algunos básicos que creo que prácticamente todos necesitamos. Pero al final sí creo que es mucho mejor precisar. Si yo tengo la duda si me falta zinc, bueno, zinc es más costoso, pero puedo suponerlo con una fosfatasa alcalina baja y eso ya está en una química sanguínea. Ok. Este, ¿existe contraindicación absoluta de glisodin, por ejemplo, pacientes oncológicos? No se recomienda mucho en el paciente oncológico que esté, por ejemplo, en un tratamiento de quimioterapia. No, porque no estamos buscando utilizar este tipo de producto en ese momento. Pero bueno, de lo contrario, pues claro, nos viene bien, ¿no? Pero si están en un tratamiento agresivo como una quimioterapia, ese no es el momento para darlo. Y lo otro sería lo que decíamos, ¿no? Los pacientes celíacos. Y claro, que tengan alguna alergia. Ya saben que en embarazo y en lactancia no damos nada, más que otra cosa, porque pues tendríamos que tener un estudio en embarazo y lactancia. Ok, aquí seguimos. Doctora, ¿el descanso es necesario a los 3 meses aunque tengamos aún inflamación? No, no es necesario. Y yo creo que hay que tomar en cuenta que los pacientes suelen necesitar más de 3 meses. O sea, inclusive hay personas que están de continuo tomándolo y no tiene por qué tener ningún problema. Entonces, mucha gente toma glisodin de continuo. Y de acuerdo a los estudios, pues claro que los podemos ir rotando y sí hay veces que se antoja también usar otro tipo de antioxidantes por otros motivos, pero también por rotar inclusive los diferentes tipos que existen. Pero así una contraindicación o decir es que en tanto tiempo lo tienes que dejar de tomar, no. Ok, seguimos con bastantes preguntas, pero creo que ya vamos a leer las últimas y las que queden sin responder, intentaremos enviarlas por correo. Claro. Este, a ver. Eh, ¿Cada cuánto tiempo debo hacer un control de exámenes de laboratorio una vez que se empieza a suplementar? Es decir, ¿cuánto tiempo de iniciar una terapia para bajar inflamación y haber empezado la suplementación podemos ver resultados y cómo lo verifico? Ok, entonces esa es una súper buena pregunta, de la cual no es que existan estudios ni evidencia. Sin embargo, yo lo que hago
ahí sí estoy hablando por mí, es que generalmente como a los 3, 4 meses estoy repitiendo estudios. Y no estoy hablando del GI Map. Ese es un estudio muy costoso en donde pocas veces lo repito, pero los estudios como una química sanguínea que mencionábamos, en unos 3 meses ya podríamos empezar a evidenciar cambios. Ahora, ojo, también no se olviden de que nada más dando glisodin y no atendiendo todo lo demás que pudiera tener una persona que a lo mejor está encubierto en otros estudios, pues a lo mejor no vamos a tener todos los resultados deseados. Entonces tenemos que verlo de una forma integral, no decir como, le hice una química sanguínea en 3, 4 meses y no vi todo lo que esperaba. Bueno, pero pues a lo mejor había otro problema que no vieron. También hay que considerar eso. Ok. Eh, sobre el Bisot. Glisodin Bisot se podría dar en rosácea o acné también. ¿Qué dosis recomendaría? Por supuesto. Yo creo que es súper importante esa pregunta porque como que a veces nos encasillamos. Yo cuando empecé con Glisodin me encasillaba a pensar que uno era para una cosa y otra era para otra cosa. Acuérdense que las dos presentaciones, y en México tenemos más presentaciones, todos tienen la superóxido dismutasa, que ese es el oro molido, digamos, del Glisodin. Ese es el ingrediente más importante. Entonces, todos, o sea, si ustedes quieren economizar, claro que al paciente de antienvejecimiento también le pueden dar el Besod, ¿no? O sea, no tiene que ser forzosamente el Glisodin anti-aging. Qué mejor si le dieron otros ingredientes. Pero, por ejemplo, al paciente que mencionan con rosácea, que definitivamente nada más desde el simple hecho de tener un diagnóstico de rosácea sabemos que tiene oxidación, y les puedo decir también que, híjole, los pacientes con rosácea son los GMAPs más feos que vemos. Todos traen Helicobacter pylori, muchas infecciones bacterianas, etcétera. Entonces les viene muy bien un antioxidante en lo que pueden tratar lo otro. Claro que les viene perfectamente bien el Besod. Hay otros ingredientes en el anti-aging que ayudan a calmar inflamación y por eso es que lo posicionan mucho para rosácea. Pero igualmente les viene muy bien algo simple que solo sea superóxido dismutasa. Muchas gracias. Y para ir cerrando, ¿cuál es su protocolo para tratamiento de pacientes con vitiligo? Ok, entonces en cuanto al Glisodin, nosotros damos PureSod, que es el Besod de ustedes. Este, y claro que podrían usar cualquiera de las presentaciones de Glisodin, como acabo de mencionar, pero al final creo que estos pacientes están súper gastados. Creo que también por eso es que generalmente les dejo, digo, además de que el estudio es con el Besod, este. Yo lo doy así porque también estos pacientes, como los encuentro de verdad, los que tienen problemas inmunológicos, tienen un problema de microbiota muy severo, con mucho sobrecrecimiento, con muchas necesidades de vitamina D y de múltiples suplementos. Entonces yo ahí trato de irme con algo menos costoso y más sencillo. Pero definitivamente agregarlo a tu fototerapia o a cualquiera que sea la herramienta que ustedes utilicen en vitiligo, les viene muy bien. Y ahí tienen que tomar 2 diarias. Nada más. Y se puede tomar de continuo, de hecho se debería de tomar de continuo porque estos pacientes están muy oxidados. Ok. Y ya por último, que va un poco con el tema de la dosificación, ya usted comenta que es 2 dosificaciones diarias, pero me parece que es hasta un máximo de 4. Sí, porque hay protocolos en donde dan 2 cada 12 horas Ok, en un inicio. De hecho, ok. venía en una de mis diapositivas anteriores. Hay mucha gente que lo hace así, que da un bombardeo de antioxidación para empezar y también es válido y les va a venir muy bien a los pacientes también. Hay diferentes protocolos. Si ustedes están viendo un paciente con múltiples marcadores de oxidación, ¿por qué no? Claro que se puede y les va a ayudar a que avancen un poco más rápido, ¿no? Siempre y cuando tomen en cuenta todas las demás consideraciones de su enfermedad. Pero yo típicamente no doy dosis de inicio altas, típicamente doy las 2 diarias y con eso me quedo, pero esa soy yo. Sí está indicado iniciar con una dosis más alta si gustan. Ok. Bueno, entonces para ir cerrando, muchas gracias a todos los conectados esta noche y a usted, doctora Jessie, por compartir todo su conocimiento y su perspectiva con nosotros. Ha sido una ponencia que sin duda va a dejar mucho para llevar a la práctica. Y bueno, desde Glisodin y Blizzcorp seguiremos organizando estos espacios, así que estén atentos a los próximos eventos. Muchas gracias y buenas noches a todos.